Entonces, la semana pasada la pastora nos compartió una reflexión, y yo no voy a hablar de la reflexión, sino de algo que ella preguntó acerca de una época o un periodo de la historia, si se acuerda usted, llamado el oscurantismo. ¿Sí? ¿Sí sabe usted qué es el oscurantismo? No es cuando se le va la luz en su casa, no. Y a raíz de eso, quiero compartirle también, porque en una ocasión en una reunión de hogar nos preguntaron pues que nosotros, ahora sí que qué es lo que hacemos o qué denominación somos o para dónde vamos, ¿verdad? O qué tipo de cristianos somos. ¿Sabe usted qué tipo de cristiano es? ¿Carnal? No, no es cierto. ¿Sí sabe cuál es su fe? ¿Sí sabe usted por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos nosotros? ¿Sí sabe cuál es el significado de todo esto, el estar aquí reunidos? ¿Qué tipo de cristianismo es el que nosotros estamos llevando? ¿O qué rama del cristianismo? ¿Cuántas iglesias, cuántos grupos cristianos cree usted que existan alrededor del mundo? De diferentes denominaciones, de diferentes corrientes. ¿Y por qué cada uno dice, no, pues es que nosotros expresamos esto, nosotros expresamos lo otro? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿De dónde venimos? ¿Qué tipo de cristianismo es el que manejamos nosotros o de qué rama estamos viniendo del cristianismo? Ah, pues la de la rama de Cristo o de la rama del árbol. Nosotros somos cristianos evangélicos, ¿sí? ¿Por qué nos llamamos cristianos evangélicos? Porque nuestra autoridad es la palabra de Dios, especialmente los evangelios, ¿sí? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, ¿sí? Buenas noticias. Bueno, nosotros predicamos o proclamamos las buenas nuevas o la buena nueva de Jesucristo. Nuestra fe está basada en Jesucristo. Y si se quiere ir un poco más a fondo, ¿verdad? Podemos decir que somos de la línea pentecostal, ¿sí? O sea, no que nos salimos del costal, sino que esto significa… Ay, ¿a qué horas empecé? Ahorita me dicen, no, porque no me acuerdo. Es que mi reloj está adelantado. ¿Por qué? Porque deriva del movimiento pentecostal. ¿Cuál fue el movimiento pentecostal? Que fue la llenura del Espíritu Santo, que se menciona en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y comenzaron las manifestaciones. Hay grupos que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, hay grupos que sí. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo sigue activo todavía en nuestros días y creemos que Dios sigue obrando en señales, en prodigios y en milagros, como desde el principio, como libro de los Hechos. Si usted lee el libro de los Hechos, no tiene fin. ¿Sí se ha fijado en eso? Todas las cartas o todos los, de alguna forma, libros que están en la Biblia tienen cierto final, tienen cierta culminación. Algunos que probablemente no tienen esa culminación porque fueron invadidos en lo que fuera en el Antiguo Testamento o de alguna forma Pablo dijo, bueno, yo ahorita no voy a terminar esto porque es mucho lo que les tengo que platicar, sino que se los voy a escribir en otra carta, y escribió otra carta y tal vez ya no le dio el tiempo para escribir otra, pero el libro de los Hechos te lo narra como en una situación donde se quedó a continuación. ¿No te ha tocado ver alguna serie de televisión donde ya no la terminaron y te quedas así como que, ¿y ahora qué pasó? Porque la continuación del libro de los Hechos somos nosotros, ¿sí?
Estamos viviendo todavía el libro de los Hechos. Y la iglesia va a continuar en ese vivir del libro de los Hechos hasta que Jesucristo venga y establezca su reino en este tiempo, en este lugar, ¿verdad? Por eso nosotros somos llamados una denominación cristiana, evangélica, del ramo del tipo pentecostal. ¿Cuál es nuestra base? Nuestra base es la Biblia. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la transformación, la renovación, la regeneración a través del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no nos quedamos ahí nada más de que, bueno, pues ya Jesús me salvó y todo, sino que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas produciendo una regeneración, una transformación, ¿sí? ¿Para qué es esa transformación? Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, para que no nos quedemos estancados, ¿sí? Tú y yo como cristianos no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos en el mismo lugar, no podemos quedarnos en la misma situación en la cual llegamos a Cristo, porque entonces no hay un avance. El reino de los cielos dice que está en continuo movimiento, hay un avance. No podemos quedarnos estancados. Y la carta a los Hebreos precisamente habla acerca de eso y está dirigida a judíos convertidos a Cristo, porque también entre los judíos hay diferentes ramas, ¿sí? Si se aburre me dice, ¿verdad? Y si no, pues a mí me gusta mucho todo esto, pero es importante dentro del judaísmo. Hay diferentes ramas o hay diferentes movimientos también. Existen los judíos mesiánicos, que son los que creen en Jesús, y los judíos ortodoxos, que son los que no creen en Jesús, que los que no reconocen a Cristo. Y hay otros judíos ultra ortodoxos que son más tradicionales, que observan todavía más las tradiciones judías. Por ejemplo, cuando a Jesús de alguna forma le recriminaron o le reclamaron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Sí? Esto está en contra de la ley y es pecado. Ahora, no es pecado. En base a la ley judía no era considerado pecado, porque dentro de la ley judía también existen 3 tipos de leyes: leyes ceremoniales, leyes de sanidad y leyes en cuanto a relaciones o a la sociedad, ¿sí? Las leyes de sanidad era lavarse las manos. ¿Por qué se tenían que lavar las manos? Pues si antes te daba una infección de estómago, ¿cómo te iba? No ibas si te comprabas ahí unas inyecciones, unas pastillas o lo que sea. No, por eso eran leyes de sanidad. Ahora, los sacerdotes se tenían que estar lavando las manos constantemente. El resto de la población no. Y entonces a veces queremos nosotros encajar a la gente en ciertas medidas, en ciertos lineamientos, en ciertas cosas religiosas. Y a veces son cargas que no pueden llevar. Ni nosotros podemos llevar. Entonces le dijo Jesús, o sea, ustedes ponen gente cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar, que a eso se dedican. ¿Cómo la demás gente va a poder llevar ese tipo de carga? Por eso les digo, hay diferentes situaciones. Entonces esta carta, este libro de los Hebreos, aquí está incluida o englobada prácticamente la teología cristiana, los principios, los fundamentos. Aquí habla de
de la fe, habla de la salvación, habla del juicio, habla de muchas cosas. Aquí está. ¿Quién lo escribió? No sabemos. Si muchos le atribuyen a Pablo, otros le atribuyen a Lucas. Pablo, pues no, porque dado la fecha en que está escrita esta carta, según fue ya después de la muerte de Pablo, pero el estilo literario encaja con la forma de escribir de Pablo. Y pues esto no es una clase de teología, ¿verdad? Pero quiero darle una leve introducción. Por eso pregunté que quieras empecé, porque para que más o menos me diga cómo voy, porque ya se me fue el tiempo. Y tengo algunas cosas importantes que platicarle para que usted sepa, para que podamos saber, para que podamos defender lo que nosotros creemos y en quién creemos. Porque yo me acuerdo cuando yo me casé, llegó mi familia, y mi familia pues no es cristiana. Entonces me dijeron, ¿y quién nos va a casar? A nosotros nos casó Felipe. Pues creo que fue casi de los últimos, ¿verdad? Que así como que andaba Felipe ya muy ocupado. Y le digo, bueno, pues ese señor nos va a casar. ¿Y ese quién es? Pues es mi pastor. Y bueno, ¿y a él quién le dio autoridad para casarte? O sea, y así nos esperamos. ¿Y él quién le dio autoridad para casarlos? No, pues Dios. ¿Pero de qué viene? O sea, ¿tiene la carta del Papa o qué? O sea, bien. Y a veces nos encuentran así como que patinando y dices, ay, sí es cierto. O sea, ¿será verdad? ¿Será que estoy en lo correcto? ¿Será que estoy en la fe? ¿Será que estoy en el camino correcto? Y esta carta de los hebreos trae mucha enseñanza doctrinal en cuanto a lo que nosotros profesamos. Dice aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto, un tema que había hablado él anteriormente en cuanto a situaciones de relaciones. Usted sabe que lo más difícil entre las personas son las relaciones. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Para mí es muy difícil explicar este punto, pero vamos a tratar de entenderlo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué es difícil explicar un tema? ¿Por qué es difícil explicar una situación? ¿Por qué es difícil explicar las cuestiones de la Biblia? Porque dice ahí, se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Porque no quieren oír, porque no quieren entender, porque nos cerramos. Dijo el burro, ¿verdad? Te encierras en tus capas, cebollita. Y a veces nos encerramos así en nuestra capa y no entendemos o no queremos entender. Porque debiendo ser ya maestros, le está diciendo aquí, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces a nosotros no se nos pueden hablar las cosas directamente porque nos ofendemos. Había una persona en otra iglesia, no en esta, ¿verdad? Y una vez le dijo a mi esposa, dime la verdad de lo que soy, de cómo soy, ¿te acuerdas? No, mejor que el Espíritu Santo te revele y te diga, porque te puede sentir mal, te puede ofender. No es cierto, yo aguanto. Bueno, mira, yo veo esta situación, ¿sí? Y le dijo una cosa, ¿cuánto? Con eso tuvo para dejar de hablarle y ofenderse, pero ella está diciendo, dime qué tengo. Bueno, eso. Y se ofendió. ¿Sí? Y ya cambió, ¿verdad? Completamente la relación. Por ella se ofendió por una situación que ella misma estaba provocando. Dime mis cosas, dime mis verdades. No se puede. ¿Por qué? Porque somos niños. Porque no aguantamos.
Todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo vamos a ejercitar los sentidos? ¿De qué sentidos se está hablando? Sentidos espirituales. ¿Cómo podemos nosotros ejercitar los sentidos espirituales? ¿Cómo? Por el uso. ¿Tú sabes manejar? Y te subiste luego al carro y le diste. ¿Y la primera vez que manejaste chocaste? Ay, qué bueno. Y cuando chocaste dijiste, ya no quiero manejar. A personas les pasa eso. Ya no quiero. Cuando venimos a un grupo como este, vamos a tener situaciones, va a haber dificultades, va a haber roces con las personas. Y entonces al primer momento que tienes algún roce, la primera reacción que tenemos es, ya no quiero. Ahí nos vemos. ¿Para qué vengo? ¿Para que me digan? ¿Para que me ofendan? Se van a dar situaciones, se van a dar roces, se van a dar cosas, se van a dar conflictos. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos, porque estamos relacionados. ¿Ustedes nunca se han peleado como esposos? Y entonces, ¿por qué no lo dejaste a la primera? Va a decir, ay, pues por mensa, no. No. Ay, no, ya me voy. Porque hay una relación. Porque estamos ejercitando el sentido espiritual. ¿Cómo vamos a ejercitar lo espiritual? ¿A través de qué? De las situaciones, de los problemas, de la vida. Pero si no lo ejercitamos, ¿qué es lo que pasa? Nos estancamos, se atrofia, se echa a perder, nos vamos, no, pues aquí ya no hay amor, aquí ya me voy. Y llegas a otro grupo y pasa lo mismo. Y peor, dicen. Y esta carta, yo encuentro al menos 3 advertencias. ¿Cuántas? 3 advertencias. ¿Qué es una advertencia? Tú vas en la carretera y luego hay un anuncio ahí que dice curva peligrosa. Y piensas, estará una muchachona ahí bien sensual. No, curva peligrosa. ¿Para qué te ponen esa advertencia? Pues me vale, y te vas. Es una advertencia. En el camino cristiano, en el andar cristiano, hay muchas advertencias. ¿Para qué son las advertencias? Ayer fui con un cliente y me dijo, iba yo sacando unas cajas y me dijo, cuidado con el escalón, ¿verdad? Ten cuidado. Y hasta me agarró. Te voy a agarrar, nomás así. ¿Y qué creen que hice yo cuando me agarró? Qué raro, ¿verdad? Suéltalo. Sí. ¿Y qué creen que pasó? Pero no me caí así de tirar, o sea, como que sí, pero ya me andaba matando ahí. Una advertencia. Sí. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me agarren. ¿Sí? Ay, suéltame. ¿Sí? No nos gustan las advertencias. Ya me andaba cayendo aquí también. Hebreos 2, del 1 al 4.
Por tanto, es necesario, ¿qué dice aquí? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué me andaba pasando? Me andaba matando ahí, ¿verdad? Y no es lo mismo una caída a los 20 que a los 50. ¿Sí sabes cómo te das cuenta? Cuando ya estás viejo, cuando te caes y se ríen, estás joven. Cuando te caes y te levantan, estás viejo. O sea que yo a veces soy joven y a veces soy... ¿Sí? Con más diligencia. ¿Qué significa diligencia? Sí se ubican las películas de vaqueros. ¿Qué era lo que asaltaban los indios, los que le llamaban los forajidos, verdad? ¿A quién asaltaban? A la diligencia. ¿Por qué se le llamaba la diligencia? Era un servicio de transporte que iba del este al oeste de los Estados Unidos en una línea recta, sin desviarse y sin parar. ¿Qué? Tú eres forajido. Traían un juego de caballos, llegaban a una estación, los caballos cansados los quitaban y ponían nuevos y le sigues, vámonos. Y así. O sea, la única parada que hacían era para cambiar los caballos, para que la gente pues si fuera al baño, lo que sea, ¿verdad? Pero así. Por eso le llamaba la diligencia, porque era algo diligente, que iba directo a un objetivo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente conozca a Jesús, la salvación, ser como Cristo. ¿Cuál es tu objetivo? Con diligencia. Atendamos las cosas que hemos oído. Todo lo que nosotros oímos aquí, todo lo que nosotros oímos en las reuniones de hogar, todo lo que nosotros oímos cada vez que nos congregamos, cada vez que la palabra de Dios es expuesta, necesitamos atenderlo y oírlo diligentemente, con un sentido. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos, que nos cambiemos de lugar, que nos vayamos a caer. Ahora, ¿nos podemos caer? Sí. Si eres joven se van a reír, ¿verdad? Pero generalmente cuando nosotros nos caemos siempre hay alguien que nos levanta. ¿Sí? La última vez que compartí había una persona que, les dije, un vecino que se cayó del balcón. Ahora lo que hacen los que viven ahí, ¿no te fijaste? Estacionan la camioneta a un lado del balcón por si se cae, pues ya cae arriba de la camioneta. Se cayó, se deslizó. ¿Por qué? Porque no vio las advertencias. Es una advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el Antiguo Testamento, lo que hablaba Dios, el juicio y todo lo que les caía, o sea, tuvieron su castigo, tuvieron su recompensa, dice aquí, ¿verdad? Si ellos, o sea, ¿cómo escaparemos nosotros, dice aquí, si descuidamos una salvación tan grande? Pues no, que la salvación no se pierde. Yo no les voy a platicar esto, pero ¿por qué dice que nosotros descuidamos? ¿Por qué descuidamos? Por ejemplo, yo tengo ese carro que está ahí estacionado. Ese yo lo guardo en una cochera techada.
lo uso, ahorita lo estoy usando más, pero ¿cuánto? ¿Una vez al mes, 2 veces, 3? Y lo guardo y lo cuido. Tengo otro, me meto por donde sea, ¿verdad? Y cuando fuimos a tu casa, ¿verdad? Como iba en el bocho así como... Y me estaciono donde sea y atropello a quien se me pase enfrente. Así que no se me pare enfrente cuando ande en el bochito, ahí sí. El otro día en el bochito se me pasó uno de una moto y la salpicadera de adelante está rota y tiene un fierro salido. No, pobre el de la moto. Pasó y el pantalón ya lo traía como... El viernes se me atravesó uno igual aquí y yo, hijo de Dios, que el Espíritu Santo te cubra de tu accidente. ¿Por qué? ¿Por qué descuidamos la salvación? Porque no nos interesa. Porque no le damos importancia. Porque no nos costó. No nos costó. ¿Cuánto te costó la salvación? ¿Cuánto le costó a Cristo? Es fácil descuidar. Lo que no te cuesta, es fácil descuidarlo. Es fácil. Yo conocí una persona que, cómo gastaba dinero. ¿Por qué? Porque tenía negocios ilícitos, entonces no le costaba. A nosotros no nos costó, por eso a veces no lo cuidamos y pensamos que, no importa, otra vez le sigo y me vuelvo a arrepentir. Más adelante dice que hay una advertencia y me vuelvo a arrepentir y vuelvo a aceptar a Cristo y me vuelvo a bautizar. ¿Se podrá? Sí. Pero ¿por qué perdemos tanto el tiempo y no lo cuidamos desde el principio? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Hasta ahí le voy a dejar en ese punto. La segunda advertencia. Segunda, Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 8. ¿Ya? Por lo cual, como dice quién, como digo yo, como dicen los pastores, como dice tu papá, ¿habrá una autoridad por encima del Espíritu Santo? Por lo cual, como dice, si oyereis hoy su voz. ¿Tú crees que puedes oír al Espíritu Santo? ¿Cómo? De la palabra, de las circunstancias, de la vida, de nuestras autoridades, de la alabanza. Ustedes me ven cuando está la alabanza y a lo mejor dicen, ese cuate ni alaba, ni ora, ni nada, ¿verdad? Y tienen razón. No, no es cierto. Pero yo he visto cosas a través de la alabanza espirituales. Y luego es como, no sé qué, del otro día estábamos viendo. Ayer estábamos viendo una serie. Acuérdense que yo les puedo platicar muchas cosas del cine y todo eso. Y le llegaron a decir al Señor, es que fíjese que a su hijo lo mataron. Sí, era delincuente y todo. Y el Señor,
Ah, ¿y qué zapatos traía puestos? No, pues unos zapatos así, así. Ah, ¿y dónde están los zapatos? Es que los zapatos eran míos, pues, me los pidió prestados y me costaron 600 pesos. En ese tiempo, la serie era como de los 70s. De Starkey Hodge, ¿te acuerdas de Starkey Hodge? Y los policías así como que, bien secados de onda. ¿Por qué preguntó por los zapatos? Yo también me saqué de onda y le dije a mi esposa, ¿por qué preguntó por los zapatos? ¿Este señor que no tiene sentimientos o qué? Me dice, no, espérate, ahorita vas a ver. Dije, ¿ya la viste o qué? No. Se fueron los policías y se agarró chillando el sello. Así como que, o sea, fue como una, ¿sí me explico? Como, o sea, ahorita tengo que ser fuerte, ¿no? Así como el gatito, ¿verdad? Que pase lo que pase, no lloraré. Así como que, y ya se fue. Sí. O sea, yo estoy así, de repente pasan cosas, Dios me habla, me ministra situaciones, que mi esposa me pida perdón y no es cierto. Le digo a mi esposa, fíjate que el otro día en la adoración Dios me dijo esto y esto y esto otro. Y se quedé así como que, pues, ¿a qué horas? Sí me explico. O sea, Dios te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar de cualquier forma. Por eso, si tú oyes la voz del Espíritu Santo, ¿qué dice el otro versículo? No endurezcan sus corazones. No sean duros, no se hagan duros. Yo pienso a veces que soy muy duro, pero a veces no. Dice, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Va a llegar un día que tú y yo estemos pasando por un desierto. Va a llegar el momento del desierto, va a llegar el momento donde nos sintamos solos, donde sintamos que nadie nos apoya, donde sintamos que no hay esperanza, que no hay situación. ¿Cómo se habrá sentido esa gente en el desierto? Si ahorita que medio está haciendo calor, yo ya no me la acabo. ¿Cuántos años llevarían en el desierto? ¿Cómo se sentirían? A veces juzgamos a la gente que pasan por situaciones difíciles y decimos, ay, pues ya, ya supéralo. Ya, o sea, eso no es para tanto. Te dejó tu novia, ay, pues consíguete otra, pues eso qué, ¿verdad? Sí. Si no tienes dinero, pues ponte a trabajar. Sí, o sea, pero no sabemos el tipo de desierto por el cual la gente está pasando. Imagínate 40 años caminando en el desierto. Mira cómo traían las patas ya todas dicen de cuira. Allá en Chihuahua dicen de cuira. Los cuiras son los tarahumaras y ellos usan pues sus guarachas, ¿verdad? Y imagínate cómo estaría su corazón, sus sentimientos, cómo estarían ellos. A veces juzgamos, no, es que si yo hubiera nacido en el tiempo de la Biblia, de Moisés, yo no hubiera renegado de Dios, pues tal vez de ver tantas señales y tantas cosas. No es cierto. Como en el día, en la provocación, ¿sí? Ahora, esa provocación no vino de parte de Dios, porque Dios no provoca a la gente. Esa provocación vino de parte del enemigo, de parte del diablo. ¿Por qué? No, mejor acá. ¿Por qué vino la provocación? Porque estaban pasando por ¿Cuándo viene la tentación?
Cuando estamos más fortalecidos en el Espíritu Santo después de tener una comunión con Dios y tener en la cuenta del banco al full. ¿Cuándo viene la tentación? ¿Cuándo viene la provocación? Cuando estamos más débiles. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y cuándo llegó la tentación? Al principio. Recién comidito, ¿verdad? Y salido del agua. ¿A cuánto? ¿A los qué? 40 días. El enemigo no tiene prisa. El diablo tiene paciencia y te va a estar cazando y te va a estar esperando y va a estar ahí acechando hasta agarrarte en el desierto. Y ahí viene la tentación, ahí viene el trancazo, ahí viene la provocación. ¿Es válido pasar por un desierto? Sí, pero no se vale quedarse ahí. Lo peor que podemos hacer como cristianos es endurecernos en el momento difícil. Es endurecernos. No endurezcas tu corazón. Ya está por brincar, ya está por pasar, ya falta un piquito, pero yo me puedo amargar, me puedo endurecer, me puedo apartar de Dios, del propósito. Ya Dios iba a hacer las cosas, entonces faltaba cualquier empujoncito ahí para que pasaras, y ya no pasó. Es una advertencia. La tercera advertencia, ¿sí? Y yo ya les había comentado, ya les había platicado en otra ocasión acerca de esto. Y le habíamos dado otro enfoque. Y a ver hasta dónde llego si no lo metemos en dos partes. Pero es algo que todos debemos de saber. Y en otra ocasión yo les dije, cuando haya talentos les voy a decir, les voy a regalar un talento. ¿Qué hay de talento? ¿Qué va a haber de talento? ¿No saben? Ay, está bien, me guardas una. Al que me diga que no sean los pastores, que no sea mi esposa. Uno nada más, porque yo me imagino que todos se lo saben. Díganme, ¿dónde viene en la Biblia los fundamentos de Cristo? ¿Y cuáles son? No cometerás adulterio, no robarás, santificarás la ciudad. ¿Dónde viene en la Biblia? ¿Qué les dije? Los fundamentos. Les voy a dar más información. ¿Dónde vienen en la Biblia los fundamentos de la doctrina cristiana? Pues te lo pago, pero pues a ver qué haces con él. Hebreos 6:1. No echando otra vez el fundamento de la doctrina de Cristo, ¿sí? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿cómo? Adelante. Caminamos hacia adelante. ¿A qué? A la perfección. Por eso yo les dije al principio, ¿qué tipo de iglesia o qué tipo de denominación somos? Nosotros somos evangélicos de la rama pentecostal, porque nuestra doctrina, parte de nuestra doctrina, es el ser perfeccionados por medio de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que ser perfeccionada por medio de Cristo para ir hacia adelante. No echando otra vez el fundamento. ¿Cuántos son? Son 6.
6. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios. Doctrina de bautismos. Imposición de manos. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Son 6. Sí. No que no sean importantes los fundamentos, pero si no sabemos el fundamento, ¿cómo vamos a caminar hacia adelante? Tú puedes edificar donde hay una cimentación, pero si no hay cimentación, ¿cómo vas a construir? Pero por otro lado, si ya está cimentado, yo no puedo volver a cimentar para construir otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué es lo que voy a construir? Sobre una cimentación, sobre un fundamento. Pero si el fundamento está mal, si el cimiento está mal, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a caer o se va a ir así como la novia de mi querido amigo, se va a agachar y se va de lado, ¿sí? Como la torre de Pisa, ¿verdad? Que cada vez se va inclinando más y no saben por qué no se ha caído, pero a veces así está nuestra vida. Nos vamos de lado y sabe qué es lo que te sostenga, pero ahí andamos, porque generalmente el fundamento no está bien puesto o no tenemos buenos fundamentos. Por eso dice aquí, dejando el fundamento. ¿Me lo pones otra vez? Ahí está. ¿Sí lo has quitado o no? No me fijé. Por tanto, ¿qué significa aquí? Por tanto. ¿Sí? Es una instrucción, es una orden, es como un decreto. ¿Sí? No es así como que yo te aconsejo que, sí, yo te aconsejo que ya no comas mucho azúcar, porque si no, pues ya te vas a enfermar. Yo te aconsejo que lo que sea. No. Es imperativo, es una acción, es algo que debemos de hacer. Dejando. ¿Sí? Pero para poder dejar, pues primero tengo que conocer. ¿Sí? No es que no sean importantes los fundamentos, no es que no sean importantes los rudimentos, no es que no sea importante la base. Pero no podemos seguir echando la base a cada rato. Por eso les digo, al principio les platiqué de las diferentes denominaciones, porque eso es el conflicto que hay entre la mayoría de las iglesias, la cuestión dogmática, la cuestión de culto, la cuestión de credo, de lo que nosotros creemos, ¿sí? Es que ustedes creen en esto, es que ustedes creen en el otro, es que yo soy de Cristo, es que yo soy de sabe quién. Es que para mí, como les dijo de mi hermana, es que para mí el Papa y para mí no, pues el obispo de Canterbury, para mí les iba a decir una cosa, pero la iglesia ortodoxa, ¿verdad? El Papa ruso. Son muchas cosas, son muchas denominaciones. Todas esas, tristemente, todas esas ramificaciones salieron de la misma. ¿Sí? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? No creó las congregaciones, no creó las divisiones, no creó las iglesias. En el principio, Dios estableció, cuando Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí, Él estableció a Jesucristo. ¿Sí? De hecho, los cristianos no se llamaban cristianos, se les llamaba los de este camino. Y ellos no se llamaron cristianos. La gente los comenzó a llamar cristianos, pero después del tiempo. ¿Por qué? Porque caminaban como Cristo. ¿Sí? Los veían y decían, estos son cristianos porque son como Cristo. ¿Quién sabe si ahora nos puedan llamar así?
por ahí del año 300 hubo una división muy fuerte. Bueno, antes, por ahí del año 40 y tantos después de Cristo, de los mismos apóstoles, que no se ponían de acuerdo entre que si los judíos eran los buenos o los que no eran judíos, pues también, y que a quién se le debía predicar, si al judío o al gentil. El gentil para ellos pues era cualquier persona que no era judía, así de fácil. Por eso Pablo se le denomina el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol a todos nosotros. Y Pedro se le denomina el apóstol a los judíos. Él defendía compartir nada más al judío, y Pablo dijo, no, o sea, el cristianismo está abierto a todos. Y hubo conflictos ahí entre ellos al principio, y tuvieron que ponerse de acuerdo. Y por eso se estableció el Concilio de Jerusalén, donde, bueno, pues está bien, ya no los vamos a obligar a que observen la ley judía. Lo único, dos cosas que tenían que hacer: no comer sangre y no comer cualquier cosa que esté santificada, que esté ofrecida a los santos, ¿sí? Después, por ahí del año 300 y tantos, se estableció la iglesia en Constantinopla, y de alguna forma siguió la corriente original, y luego se fue deformando en una serie de cosas que pues ahorita ya no, y en otra ocasión se los platicaré, la historia de la iglesia antigua, ¿sí? Y de ahí surgió la iglesia ortodoxa, porque luego se empezaron a pelear, no, pues que la capital va a ser en Roma de la iglesia, y otros no, pues va a ser aquí en Constantinopla. Y se empezaron a pelear a ver pues quién, y dijeron, no, pues ustedes tienen su iglesia, nosotros la de nosotros, y entonces por eso existe la iglesia católica romana y existe la iglesia católica ortodoxa. Después, por ahí del siglo XVI, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, su esposa no le podía dar hijos, y entonces le dijo al obispo, al papa en ese tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sabes qué? Divórciame de esta mujer para poder casarme con esta otra que se llama Ana Bolena, y para que me dé hijos. ¿Cómo se llama? El papa le dijo, pues no, porque ya te casaste y ya te amolaste, ¿verdad? Y entonces el cuate dijo, pues si no, entonces yo voy a crear mi propia iglesia. Hizo su iglesia católica anglicana, cuya sede está en la Catedral de Canterbury, ¿sí? Y entonces dijo, ahora sí cásame, pues ya está en mi iglesia. Después esa iglesia pues ya empezó a de alguna forma acomodarse a situaciones tradicionales, y por esas mismas fechas también surgió lo que le llaman el calvinismo y el luteranismo, que fue promovido por un evento que se le llamó el protestantismo, ¿sí? Y cuyo principal sospechoso fue Martín Lutero, que por eso le llamaban protestantes, porque él protestaba en contra de la iglesia católica en ese tiempo, por todas las situaciones que se vivían y por las cuestiones de salvación, ¿verdad? Entonces, ya les dije muchas cosas de historia, no se me vaya a aburrir. Y así. Y luego salieron los bautistas, que fue más o menos por ahí del 1700, 1600. Y los anabaptistas, que es una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Si usted tiene chance de ir a Chihuahua, a Zacatecas, ahí están los menonitas, y ellos son anabaptistas. Y así, y así. Y luego salió el movimiento pentecostal a finales del 1800, principios del 1900, que es lo que se ha extendido hasta la fecha, ¿sí? Bueno, espero que le haya gustado la clase de historia. Esta no era la intención, pero pues es importante. Entonces, dice aquí, dejando. Por tanto, dejando. Esta palabra es importante. Dejando. ¿Qué significa? Significa dejar atrás, soltar,
dejarse de aferrar a algo, habiendo dejado atrás, ¿sí? Significa una acción que fue hecha en el pasado, o sea, eso ya lo dejamos. Dejar de soltar, no aferrarse. ¿A qué es lo que te has estado aferrando? ¿A qué es lo que te has estado agarrando? ¿Qué es lo que no puedes soltar? Hay una, y le voy a seguir platicando del cine, ¿verdad? Hay una caricatura de los Simpson. ¿Sí ubica quiénes son los Simpson? Entonces el Homero va a comprar una coca, ahí ya dije, bueno, un refresco. En una maquinita le echa su moneda y no sale. Y entonces le mete la mano por abajo de la máquina, no sé si ustedes vieron ese capítulo, y se le queda la mano atorada. Y luego llegan los bomberos y todo el rollo y todo. Ya ven cómo son allá exagerados en Estados Unidos. Y le dice, Homero, es que está bien atorado, no podemos sacarte, te vamos a tener que cortar la mano. Y no, pues córtenla, pues ya qué, ¿verdad? Y luego le dice otro, no sé si fue el compañero y le dice, Homero, ¿estás agarrando la lata? Sí. Suéltala. No, pero es mía. Y ya soltó la lata y salió. No estaba atorada la mano, estaba atorada la lata, pero él la estaba agarrando. Y dijo, pues córtenla. A veces, fíjate, o sea, a veces preferimos perder que soltar. A veces preferimos perder relaciones, perder amistades, perder situaciones, perder cosas, perder una comunión con Dios. A veces preferimos perder que soltar. Lo único que tenía que hacer este cuate para sacar la mano de la máquina era ¿qué? Soltar la lata. No, pero es mía. Yo pagué, yo metí la moneda, es mía y no salió y la quiero. No, pero este es mío, ¿por qué lo voy a soltar? Soltar. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué hay que soltar? Nos agarramos y nos amarramos en nuestro orgullo. Ay, es que me ofendió y me dañó. Y no lo suelto. Y lo tengo ahí agarrado. Y pasan años y lo sigues cargando. A veces le digo a mi esposa, mira, cuando te pase una situación difícil con alguna persona, piensa, nosotros estamos aquí enojados y haciendo el berrinche y todo, y la otra persona está bien a gusto en su casa, ya cenó, ya fue al baño y todo, y a gusto, ¿verdad? Y ni cuenta. Y uno aquí con el coraje, porque no queremos soltar. Por eso dice ahí, dejando, soltando. Ya suelta eso, ya suelta esa situación, ya no te beneficia, no te ayuda, no te sirve. Suéltalo, déjalo. Soltando. También tiene que ver con una acción voluntaria. Voluntaria. Nadie te va a obligar a soltar. Nadie. Solo que te agarren en la calle, ¿verdad? Y te digan, ya se la sabe. Y te saquen un cuchillo, una pistola. Ahí sí, no, pues órale, ahí te va. Pero fíjate que a veces hay gente que ni siquiera suelta y los matan. Los matan por no soltar un teléfono, por no soltar una cartera, un reloj, lo que sea. A veces como cristianos morimos por no querer soltar. Morimos espiritualmente por no querer soltar.
ay Señor, quítame este pecado. Dios no te lo va a quitar. ¿Sabes por qué Dios no te lo va a quitar? Porque ya lo quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. ¿Sí? Si tú traes esta pluma, yo la agarro. ¿Qué hice? ¿De quién es? Ya no, ahora es mía. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús con el pecado? ¿De quién es el pecado? ¿Y qué hizo con él? Lo clavó, lo exhibió en la cruz para que tú y yo no estuviéramos cargando con él. Lo quitó. Ya no es tuyo. ¿Pero qué haces? Regrésamelo. Regrésame mi pecado. Porque es mi tablita, porque es de lo que yo me agarro, porque es de lo que yo me, porque es lo que me ha sostenido. Sí. Dios no te lo va a quitar. Ay, quítame estas ganas de, ¿sabe qué? No. Cada quien se rió porque se acordó de lo que él tiene ganas. No, no te lo va a quitar. Es una acción voluntaria que yo tengo que hacer, que yo tengo que tomar. Ya, ¿verdad? Me faltaron muchas cosas y las voy a dejar para la segunda parte. Y a lo mejor vamos a hacer hasta 2 o 3. Esto que les platiqué apenas es la introducción. Pero es bueno, es bueno. Cuando Jesús habló con sus discípulos, dijo: mas cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y juicio. No va a decir les quitará, los convencerá. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? Convencer. ¿De qué nos convence? De que hemos pecado, de que hay pecado en nuestra vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de justicia. Dios es justo. Dios no tolera el pecado, Dios no puede ver el pecado no puede permanecer delante de Dios. Por eso Dios estableció su propia justicia. La justicia de Dios se llama Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el que pagó para que nosotros tuviéramos vida, para que pudiéramos presentarnos delante de Dios. Va a haber un momento donde nosotros nos presentemos delante de Dios, porque dice también la palabra que va a haber una resurrección y hay una vida eterna, que es lo que les platiqué anteriormente aquí en los 6 fundamentos, que en realidad son 3 porque van por partes. La fe en Dios y la del arrepentimiento de obras muertas es 1, bautismo sin imposición de manos es 2, y vida eterna y juicio eterno es 3. Todos van ligados, ¿verdad? Pero va a haber un momento donde todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, buenos y malos. Todos vamos a ser juzgados. Tú y yo vamos a ser juzgados. Es que yo ya acepté a Cristo, es que yo ya me arrepentí. De todo no vas a ser juzgado. ¿Sabes para qué va a ser juzgado? Va a ser juzgado no para salvación, no para condenación, sino para recompensa. Todo lo que hagamos en esta tierra tiene una recompensa. Por eso dice que las obras van a ser pasadas por fuego y unas van a ser consumidas. Cosas que nosotros estamos haciendo, que pensamos que están bien. Y en el momento que estemos ahí va a decir, no es cierto, o no estaba bien. Y esto no te sirve. Esto va a ser quemado. A ver, ¿qué más traes? Esto, no, pues tampoco, mi chavo. A ver, échale más. No, pues, o sea, pues pásale, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que para ti no. Pero, dice ahí también, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no le verá la muerte segunda. Hay 2 resurrecciones. La segunda resurrección es para juicio de los que no creyeron y de los que no se arrepintieron. ¿Sí? ¿Se fijan?
Dios no nos va a quitar, porque ya quitó el pecado y nosotros lo volvemos a agarrar. Dios ya te quitó la depresión, ya te quitó la frustración, ya te quitó la envidia, ya te quitó. ¿Por qué lo volvemos a agarrar? ¿Por qué? Tenemos que soltar, tenemos que dejar. Porque si no soltamos, si no dejamos, si no entregamos, no vamos a avanzar y nos vamos a quedar estancados en lo mismo toda la vida. Yo conocí gente que tenía un llamado para con Dios bastante fuerte. Por no querer soltar, se perdió. Se perdieron por no soltar. Dice que cuando los que salieron de Egipto, dice que ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y todo el tiempo están, cuando estábamos en Egipto estábamos mejor. No es cierto. Eran esclavos. Eran esclavos. Ya con esto ya terminé. Preferimos vivir siendo esclavos que morir libres. Hay gente que prefiere vivir toda su vida esclavizada que arriesgarse a morir y ser libre. ¿Por qué? No es que Egipto fuera mejor que el desierto, porque no es cierto, eran esclavos. No es que estuvieran mejor viviendo esclavos que viviendo libres. Lo que pasa es que no estaban acostumbrados. El diablo nos engaña. El mundo nos engaña y nos hace creer que vivimos mejor siendo esclavos que siendo libres. El mundo nos engaña con una falsa libertad disfrazada de esclavitud. Es que si entrego a mi vida a Cristo, ya no voy a poder hacer nada. Ya no voy a poder ir a fiestas, ni voy a poder pegarle a mi esposa. Pues yo aunque quisiera no puedo, ¿verdad? Pues ella sí me da una friega. Es que si realmente entrego todo, ¿qué me va a quedar? Ya no voy a poder hacer esto y esto otro. No comprendemos que lo que nosotros llamamos libertad, lo que el mundo nos vende como libertad, es que ¿por qué? O sea, pues yo puedo andar con esta muchacha y luego con la otra, pues yo soy libre de andar con quien quiera. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Lo que el mundo llama libertad, en realidad es esclavitud. Porque estamos esclavizados a nuestra manera de vivir, porque estamos amarrados a lo que estamos haciendo, porque estamos atorados. Pero el ser libre duele. El ser libre duele. No nos gusta. Porque nos implica una acción. Y a veces, como dice ahí la palabra, nuestros sentidos espirituales están atrofiados, están entumidos.
Y al momento de empezar, nos va a doler. Yo estoy seguro que Dios está llamando a una libertad completa, dejando ya todo aquello que nos impide caminar hacia una comunión, hacia una libertad con Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Lo que Dios desea es que seamos libres. Libres para Él, para adorarle. Libres de toda situación, de todo aquello que nos atora, de todo aquello que venimos arrastrando, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar. Dejando todo eso, tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Si no sueltas lo viejo, no va a venir lo nuevo. Yo lo entendí de una forma no muy buena, pero lo entendí. Y me gustaría que lo pudiéramos entender y que lo podamos entregar a Dios. ¿Qué es lo que tienes que soltar el día de hoy? Señor, en este momento te damos gracias por la palabra que tú has hablado a nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, porque